Bueno, por ahí ya vimos entonces, o ya más o menos leíste lo que es la competencia específica de la unidad. Ahí está la competencia. Lo que tenemos que entregar para esta unidad es básicamente lo mismo que la unidad 1, un problemario, una práctica y un examen. Sí, ahí están todos los temas, los cuales están dentro del programa del curso. Sí, el día de hoy tenemos que ver lo que es definición de matriz, notación y orden. ¿Sí? Y vamos a comenzar con lo que es las operaciones con matrices. Entonces, ese es el objetivo para el día de hoy. Definir qué es una matriz, ver cómo es su notación y orden. ¿Qué significa cada uno de esos? ¿Sí? Entonces, por ahí ya estaba la definición. ¿Sí? Dice que se llama matriz de orden M por N a todo arreglo, ¿sí? Es un arreglo rectangular, así como lo podemos ver aquí, de elementos A y J dispuestos en M líneas horizontales, horizontales así, también se les va a llamar filas, y N verticales llamadas columnas, y van a estar de esta forma. Entonces, esos elementos A y J son estos que están aquí, A11, A12, A13 y A1J hasta A1N. ¿Sí? Entonces, cada una de estas posiciones van a ser A y J, en donde I representa, este 1 representa la fila, y este segundo numerito representa la columna. ¿Sí? Entonces, A11 representa que está en la fila 1, columna 1, mientras que A12 significa que esta posición está en la fila 1, está en la fila 1, columna 2. Entonces, esta es la columna 1, columna 2, acá está hasta la J y hasta la N. Entonces, por ejemplo, el A22, ¿sí? O A21 significa que está en la posición en la fila 2, ¿sí? Las filas son horizontales, en la columna 1. ¿Sí? A la fila también se le puede decir como renglón. ¿Sí? Algunos libros los puedes encontrar así. En donde dice que se representa de A y J, ¿sí? En donde son números enteros esas posiciones. ¿Sí? Las posiciones son enteras. I y J va desde 1, 2, ¿sí? Hasta MN. Entonces, esta posición AMN que está aquí significa que es M filas por N columnas. Entonces, los subíndices, estos I y J, indican la posición del elemento dentro de la matriz. El primero, aquí mismo lo menciona, denota a la fila y el segundo a la columna. Y pone, por ejemplo, aquí el elemento A25 o A25, como sea, será el elemento de la fila 2, ¿sí? Columna 5. En este caso voy a ver si tengo dos filas. Sí, tengo dos filas. Aquí tengo, suponiendo que no están estos puntitos, tendría 1, 2, 3, 4. Entonces, la columna 5, esta es la 1, la 2. Si cuento los puntitos, esta sería la 3, la 4 y la 5. Esta sería mi. Entonces, por aquí tendría que estar el 2, 5. Entonces, algo muy importante y para las operaciones necesito eso. Entonces, ya definí lo que es una matriz. Es un arreglo, así que como está aquí, rectangular, que se conforma de filas y de columnas. Y cada uno de ellos, cada uno de sus elementos, sí, tiene una posición. Y esa posición, dijimos, está dada por las filas y las columnas. Aquí se puede ver de manera más gráfica. ¿Sí? Voy a decir que es de orden M por N. ¿Sí? M representa las filas. ¿Cuántas filas tiene? Está de manera horizontal. ¿Sí? Por N. N representa las columnas.
Una columna es aquella que se representa de forma vertical. Entonces, el orden va a estar representado como n por n, es decir, filas por columnas. ¿Sí? Y una matriz normalmente se va a llamar o se le va a nombrar con letras mayúsculas. ¿Sí? Una vez que ya más o menos definí lo que es una matriz, dice que voy a ver, y hay matrices en donde son de M, bueno, ya sé que el orden es de M por N, pero hay matrices en donde M es igual a N, es decir, que tiene el mismo número de filas que de columnas. Entonces, A, ¿sí? Porque había definido como A una matriz, se le va a llamar matriz cuadrada. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte tengo varias matrices. La primera, identifico el orden, ¿sí? Me voy a recordar que el primer número representa la fila y el segundo representa la columna. Entonces, ¿cuántas filas hay? 2 por 2. ¿Sí? Esta otra matriz es de 3, porque son 3 renglones por 2 columnas. Esta otra matriz es de 2 filas, aquí está, por 3 columnas. Si me fijo, lo contrario de esta, ¿sí? Sin embargo, no van a ser lo mismo. Si no es lo mismo 3 por 2 que 2 por 3. Acá tengo otra última matriz. ¿Sí? Y esta dice que es, me fijo cuántas filas son, el primer número representa las filas, son 3 filas por 3 columnas. Entonces, si estaba hablando de matriz cuadrada, y dice que una matriz cuadrada es cuando es igual M igual a N, es decir, número de filas por columnas. Entonces aquí está identificado que la primera y la última pertenecen a lo que son matrices cuadradas. Las otras son simplemente matrices. Dice, una matriz M por N con todos los elementos iguales a 0 se denomina matriz 0. Matriz 0. Y se dice que una matriz de M por N tiene tamaño M por N. Entonces, cuando diga tamaño o diga orden, es lo mismo. Es M por N, en donde vuelvo a repetir, M representa el número de filas y N representa el número de columnas. Si las computadoras, ¿sí? Las computadoras entienden esta forma de representar esta matriz. Y en programación, bueno, ¿cómo se rellena o cómo se hace? Por medio de ciclos. O bueno, sí, ciclos o estructuras repetitivas. Bueno, ya identifiqué lo que es una matriz cuadrada, ya pude identificar cuál es el orden. Bueno, están aquí 3 personas y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Citlali, ¿cuál es el Sí. orden de esta matriz que tiene solamente ceros? No escuché lo que dijo, se bugueó, no sé, creo que es mi internet. No, me marcó también a mi conexión baja. Esta matriz que está aquí de puros ceros, ¿de qué orden es? ¿Cuántas filas por columnas tiene esta matriz que está representada de ceros? Tiene 2 filas y 4 columnas. Entonces, ¿cómo se dice? 2 por 2 por 4. 2 por 4. ¿Sí? 2 por 4. Esta entonces es de 2 por 4. Decimos que una matriz no necesariamente se va a llenar de números enteros, positivos o negativos, sino que también puede tener fracciones como 1/2 o irracionales como esta raíz de 5. Decimos que son irracionales cuando no está definido el número de decimales que tiene. Entonces, esta otra matriz
que está como raíz de 5, ¿de qué orden será? Eder. De 2 por qué? 3. 2 por 3, excelente. Esta otra que está aquí, si la están viendo, que dice 2, 4, 17, ¿sí? ¿De qué orden será Citlali? ¿1 por 3? Ah, no, Recuerda 3 que el por 1. 3 por 1, ¿sí? El primer número representa los renglones o las filas, ¿sí? Entonces es 3 por una columna. Sí, en el momento en que ustedes dicen 3 por 1, rápido imaginan o dibujan, ¿sí? Que es más o menos así. Ahora aquí tengo otra matriz de solamente unos. Lady, ¿me podrías decir de qué orden es esta matriz? De 1 por 1. A ver, 1 representa la fila. ¿Por cuántas columnas? 4. ¿Cuántas columnas? Ah, entonces es de 1 por 4. El gallo no cuenta. ¿Ya? Entonces, ya notaron la diferencia. Esta es de 1 por 4 y esta que está acá es de 3 por 1. ¿Sí? Entonces, es muy importante el orden porque en el siguiente tema para las operaciones va a mencionar el orden y si ustedes no pueden identificar el orden, entonces siempre tengan claro. El primer número representa las filas. Por el segundo número representa las columnas. Entonces, este 7, ¿qué orden tiene? No sería 1 por 1. Es 1 por 1, ¿sí? Porque nada más está una fila y una columna, 1 por 1, ¿sí? Entonces, ahora quito acá Giovanni, aquí tengo esta matriz que dice 5.1, 1.2, menos 1, ¿sí? 6.90, etcétera, ¿sí? Entonces, están viendo esta matriz. ¿Qué orden tiene, Giovanni? Citlali. ¿Sería 3 por 3? Sería 3 por 3. Sí, excelente. 3 filas por 3 columnas. 3 por 3 sería el orden. ¿Sí? Entonces, si es de 3 por 3, vemos que el número de filas y el número de columnas es igual. Por lo tanto, esta es una matriz cuadrada. Y es la única matriz cuadrada que tenemos. Todas las demás no son cuadradas. Esta es de 2 por 3, no es cuadrada, nada más esta es la cuadrada. Entonces, si me pidieran identificar o ver cuál es cuadrada, bueno, es esta, ¿sí? Entonces, ya puede identificar el orden. Ahora voy a identificar las posiciones, ¿sí? Decíamos o definimos que una matriz es un arreglo rectangular cuyas componentes son A y J, ¿sí? En donde la I representa a las filas y J representa a las columnas. Entonces decíamos que aquí era, por decir aquí en el 5.1 es A11. Estoy diciendo A11 suponiendo que esta matriz se llama A. ¿Sí? Aquí si nos fijamos no tiene ningún nombre. Vamos a suponer que se llaman A. ¿Sí? Entonces, este 5.1 quedaría en la posición A11. ¿Sí? Entonces, el primer 1 significa la fila. El segundo numerito representa la columna, significa que está en la fila 1, ¿sí? Fila 1, columna 1. ¿Sí? Por ejemplo, este 4.4, ¿sí? ¿En qué posición estaría? Entonces me fijo, fila 1, 2, está en la fila 2.
Entonces sería A2. Me falta completar la columna. ¿Qué columna estaría? 1, 2, 3. Entonces este 4.4 estaría en la posición A2, 3. A2, 3. Si me dijeran, pon en la posición 1, 3, ¿qué número tiene en la posición A1, 3 de esta matriz? ¿Qué número o qué valor tiene? ¿Alguien puede decir? El -1. El -1. Bueno, por ahí seguramente me escuché entrecortada. Excelente, es el -1. Entonces, este -1 está en la posición 1, 3. Si digo que en la posición 3, 2, ¿qué valor tiene? 9. 9, ¿sí? Entonces, vean bien, ya estamos definiendo lo que es la matriz, sus elementos y el orden. Entonces, es muy importante identificar esas posiciones, ¿sí? Por ejemplo, Citlali, el -7.3, ¿qué posición sería? Este es el -7.3. ¿Qué posición tiene? ¿Es 1? Acuérdense que la posición se Sería compone 3. 3, 1, ¿sí? Se compone, el primer numerito representa las filas, entonces 1, 2, 3, aquí queda el 7.3. Ahora me fijo en qué columna, pues en el 1, entonces sería 3, 1. ¿Cómo se llama la matriz? Si se llama A, diríamos que es en la posición A3, 1. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, les pregunto nuevamente, el Lady, el 8.5, ¿qué posición tiene? ¿Cómo? Este 8.5, ¿qué posición tiene suponiendo que mi matriz se llama A? ¿Qué posición sería el 8.5? 3, 3. 3, 3, excelente, 3, 3. ¿Sí? Si entonces, suponiendo que está llena de ceros, esta matriz que está acá, la primera, y si les dijera, pongan en la posición 2, 3, el valor de pi. Entonces, en la posición 2, 3, ustedes rápidamente se van, renglón 2, aquí está, 3, 1, 2, 3, localizan aquí y dice, pongan el valor de pi. Bueno, ahí pondrían el pi. ¿Sí quedó más o menos claro entonces qué es la posición dentro de la matriz? Los elementos, ¿sí? Son estos 5.1, 1.2, en donde les decía, no necesariamente tienen que ser valores enteros. También pueden ser con decimal, pueden ser irracionales como el pi o la raíz de 5 o fracción como 1/2. ¿Sí? E incluso también pueden ser números complejos, ¿sí? Pero en este caso vamos a trabajar nada más con números reales. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? No, ninguno. Ok. Ahora vamos a ver lo que es una diagonal. Y de acuerdo a esta definición que tenemos aquí, dice que las entradas diagonales son aquellas que están en la posición 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Sí? Entonces, aquí tengo hasta 4 matrices denotadas como A, como B, C y D. Y puedo ver que tienen diagonales nada más B, C y D, porque tienen que cumplir, para que tengan una diagonal, la diagonal es la que queda en estas posiciones, pero esa diagonal tiene que estar dentro de una matriz cuadrada, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, que debe ser el mismo número de filas que de columnas.
Entonces me fijo que la A no cumple con eso porque esta es de 2 por 3. La B es de 2 por 2. La C de 3 por 3 y la D de 3 por 3. Por lo tanto, nada más van a tener diagonales estas matrices, la B, la C y la D. Aquí puedo ver la diagonal, es este 3, 6 y 2 para la matriz C. ¿Sí? Entonces, el 3 está en la posición 1, 1, el 6 en la posición 2, 2 y este 2 está en la posición 3, 3. ¿Sí? Esta entonces, la A no tiene diagonal. Dice que también se le llama diagonal. Dice cuyas entradas no diagonales, estas que están acá, son ceros. Entonces, esta tiene diagonal, pero matriz diagonal va a ser aquella que aparte de que sea cuadrada, tiene las no diagonales, que son estas de acá, son 0. Es decir, esta B tiene diagonal, pero no es una matriz diagonal. Sí, tiene diagonal, pero las diagonales son las que tienen por arriba de la diagonal y por debajo ceros. Entonces, C y D sería nada más la matriz diagonal. Porque dice aquí cuyas entradas no diagonales, es decir, las que quedan por arriba o por abajo, son 0. Eso es lo que se le llama como matriz diagonal. De ahí, ¿sí? Me fijo que esta C y D, las dos son matrices diagonales, pero además me fijo que la D en la diagonal tiene solamente unos. A esa se le llama matriz identidad. Cuando sean todas iguales dentro de la diagonal, cuyas entradas diagonales sean todas iguales, ¿sí? En este caso el 1 también entra, también se le llama matriz escalar. Entonces, aparte de que es cuadrada, tiene una diagonal, es matriz diagonal, también es una matriz identidad, ¿sí? Y podría decirse que es también escalar, ¿sí? Escalar también fuera, si por ejemplo aquí fuera 3, 3, 3, ¿sí? No fuera identidad, pero sí fuera escalar. Identidad es cuando en su diagonal tiene solamente unos. No sé si hay alguna duda aquí. ¿Alguna duda? No. No, por favor. Ok, sí, entonces no debemos de olvidar las posiciones en la que está la diagonal, ¿sí? Porque esa la vamos a utilizar. Entonces, ya dijimos, esta no tiene diagonal porque no es cuadrada. Esta sí tiene diagonal, pero esta nada más tiene diagonal, pero no es matriz diagonal. Se dice que es matriz diagonal cuando por arriba y por debajo tienen ceros. ¿Sí? Entonces, estas dos son diagonales, esta es identidad. Ahora, el siguiente tema se llama suma de matrices. Entonces vamos a comenzar con lo que son las operaciones con matrices. Una de ellas es la suma. Y tiene la siguiente definición. Dice que dos matrices tienen el mismo tamaño cuando tienen el mismo número de filas y de columnas. Para poder hacer la suma, dice que si tengo la matriz A igual a y J y B igual a B y J, dos matrices M por N, entonces la suma de A y B es la matriz M por N dada por esta forma que tengo aquí. Siempre y cuando dice, esto que está en negritas, solo se va a poder hacer la suma de matrices cuando tienen el mismo tamaño. Esto es el mismo orden. Como ya pude identificar el orden, entonces tengo que saber, antes de sumar, tengo que checar el orden. Si no tienen el mismo orden, simplemente voy a decir, no se puede realizar porque no son del mismo orden. Aquí está la notación. ¿Sí? A más B es igual a IJ más B IJ. Y aquí hay un error. ¿Sí? Dice que para esta posición, en la posición A11, voy a sumar lo que tengo
en la matriz, en la posición 1, 1, en la matriz A. Lo voy a sumar con lo que tiene la matriz B en la posición 1, 1, ¿sí? Y así con todas las posiciones, la nueva matriz, ¿sí? Se va a formar de la suma de lo que haya en la posición de la matriz A con la matriz B. Y esa posición tiene que ser la misma. Por ejemplo, aquí dice que A en la posición 1, 2 más B en la posición, ¿qué sería este 1, 1? Si se fijan, hay un error. ¿Cuál sería, en lugar de 1, 1, cuál sería lo correcto? 1, 2. 1, 2, ¿sí? Entonces, esta de la nueva matriz sería la posición 1, 2. Tiene que sumar lo que hay en la matriz A en la posición 1, 2 y sumar lo que hay en la matriz B en la posición 1, 2. Excelente. ¿Sí? Y así con cada una de las demás posiciones hasta llegar a sumar lo que hay en la matriz A de la posición MN más la matriz B en la posición MN. Entonces, ahí está. ¿Sí? Comenzamos a hacer un ejemplo de suma de matrices. ¿Sí? Y puedo ver que tengo 3 matrices. La primera como A, B y C. En este caso, sus elementos son números enteros. Recuerden que los números enteros pueden ser positivos o negativos. Entonces, me pide que haga A más B. ¿Sí? Para ello, entonces, primero voy a verificar el orden. La matriz A, ¿qué orden tiene? Giovanni. La matriz A, ¿qué orden tiene? Giovanni, ¿está escuchando? Lady, la matriz A, ¿qué orden tiene? Eh, 2 por Por 3. 2 por 3. ¿Y la matriz B? Igual 2 por 3. Ah, entonces significa que sí puedo hacer la suma porque es igual 2 por 3 y esta también tiene el mismo orden, es decir, el mismo tamaño, 2 por 3. Entonces, la nueva matriz a lo mejor se llame C. En este caso se le puso como A más B. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Por notación dice que debo de poner el primer elemento de A en esa misma posición, ¿sí? Es decir, este menos 2 está en la posición 1, 1, significa que voy a sumar el elemento en la posición 1, 1 de A y el 1, 1, perdón, de B. Entonces sería 1 más menos 3, recuerden que estamos sumando, entonces más, este iría entre paréntesis, ¿sí? Me quedaría 1 menos 3, tal y como tengo aquí. 1 menos 3 me quedaría menos 2. Para la siguiente posición, que sería 1, 2, entonces voy a sumar el elemento de A que está en la posición 1, 2, que sería este 4, más este 1. Y me quedaría este 5. Para el siguiente, sumaría el 1, 3, que sería el 0, más el 1, 3 de esta matriz. Sería 0 menos 1 y me quedaría menos 1. ¿Sí? Para el siguiente, la siguiente posición, que es el 2, 1, sumaría el que está en la posición 2, 1 de A menos 2, que es este, más el otro elemento que está en B en la misma posición, 3. Me quedaría menos 2 más 3, me quedaría 1 positivo. La siguiente posición es 2, 2. Sumaría este 6 más este 0. Me quedaría un 6. El siguiente sería un 5 más este 2. Me quedaría este 7. Por ahí en el primero, en el elemento que está en la posición 1, 1, dije 1 más, ¿sí? Más menos 3.
¿sí? Ese menos 3 iría entre paréntesis. Me quedaría bueno, este diría así. También es correcto que diga más, pero este quedaría entre paréntesis. Sí, es correcto lo mismo que diga 1, porque estoy haciendo la suma 1 y luego pongo este más de este más menos 3. Entonces, más por menos me quedaría menos 1 menos 3 es este menos 2. ¿Hasta aquí alguna duda con hacer la suma de A más B? No, por favor. Si quisiera, gracias. Si quisiera sumar A más C o B más C, simplemente no se puede realizar porque no son del mismo orden. ¿De qué orden es la matriz C? De 2 por 2. De 2 por 2, mientras que A y B es de 2 por 3. Por lo tanto, la respuesta sería A más B o B más C no se pueden realizar porque no son del mismo orden. Entonces, así me pongan 10 matrices, primero tengo que verificar el orden para poder realizar la suma. Bueno, aquí tengo otra suma de matrices. Ustedes ya pueden ver que es del mismo orden, ¿sí? Las dos matrices que están aquí, ¿de qué orden son? De 3 por 4. 3 por 4. Eso significa que el resultado, la nueva matriz, esta que está acá, también me debe de dar de 3 por 4. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Por ahí ustedes en programación, dentro de arreglos, esto es lo que se conoce como ciclos. Y para poder rellenar una matriz, bueno, en este caso son con ciclos anidados o con ciclos for. Sí, las computadoras no pueden, esta matriz puede representar una red de computadoras, una red de flujo de electricidad, ¿sí? Una red de carreteras. Entonces, la computadora no entendería un grafo, ¿sí? Pero ella sí entiende lo que es una matriz. Entonces, esa matriz se rellena por medio de ciclos por anidados, ¿sí? Por ahí con el maestro Millán lo van a ver. Otra de las operaciones con matrices se llama multiplicación de una matriz por un escalar. La definición dice que si A es una matriz igual a los elementos A y J de M por N, y si alfa es un escalar, entonces la matriz de M por N es igual a alfa A y va a estar dada por alfa A igual a alfa A y J, y esto va a ser igual a que alfa multiplique cada uno de los elementos de la matriz, ¿sí? Alfa A11, alfa A12, en donde alfa es un número real. Entonces, ese número real puede ser entero, positivo, negativo, racional e irracional. Puede ser una fracción, puede ser una raíz, ¿sí? Y entra dentro de los números reales. Aquí tengo entonces dos ejemplos con la misma matriz, ¿sí? Tengo una matriz llamada A que tiene estos elementos: 1, menos 3, 4, 2, 3, 1, 4, 6, menos 2, 3, 5 y 7. Como puedo ver, esta matriz A es de 3 por 4, ¿sí?
Entonces, el resultado, aunque multiplique por un escalar, también va a ser de 3 por 4. Me está pidiendo, en este caso, el primero me dice que sea 2A. ¿Qué significa eso? Bueno, que este 2, como lo veía en la definición, va a multiplicar a cada uno de los elementos y los va a poner en las mismas posiciones. Sí, el 2 por 1 me da este 2. 2 por menos 3 me da menos 6. Si se fijan, ya no estoy nombrando las posiciones, únicamente estoy señalando. 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. Ya quedó la primera fila. Ahora va a multiplicar la segunda fila en cada una de las posiciones. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. 2 por 4, 8. 2 por 6, 12. Y así con la última fila, dándome como resultado una nueva matriz, en donde, como puedo ver, esta nueva matriz es el doble de esta A que tengo aquí. ¿Quién lo está determinando? El escalar, que es este 2, y en este caso es un número entero. Pero no siempre me va a decir que sea un número entero. ¿Sí? Puede ser, como en este caso dice, menos un tercio de A. Eso significa que es una fracción. ¿Sí? Voy a multiplicar menos un tercio a cada uno de estos elementos. Y recordando matemáticas iniciales, ¿sí? Como es la multiplicación de fracciones, dice que la multiplicación es numerador por numerador, denominador por denominador. Es de manera lineal como lo indican estas flechitas. Pero aquí en la matriz A tengo solamente números enteros. ¿Cómo los voy a pasar a fracción? Aquí en la nota, se les agregó una nota, dice que para que todos sean racionales o fracciones, ¿sí? A los enteros de la matriz A se les divide entre 1 y se mantiene la igualdad. Por ejemplo, este 1 que tengo aquí es 1, 1, 1 sobre 1, o 1 entre 1. 1 entre 1 me da este 1. Este menos 3 lo tengo aquí, menos 3 sobre 1, y ya está transformado a fracción, ¿sí? Este menos 3, entonces únicamente le agregué sobre 1, y cuando digo menos 3 sobre 1, es este menos 3. Entonces, este entero lo transformé a fracción. Y así con cada uno de ellos, y ya voy a poder hacer la multiplicación de fracciones. En notación dice que si tengo A sobre B por C sobre D es igual a A por C entre B por D. ¿Sí? Es lineal, tal y como lo tengo aquí. Numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Sí? Entonces, así para cada uno. El 1, el 3, menos 3, el 4, lo transformé a fracción, es 4 sobre 1. El 2, 2 sobre 1. Únicamente se divide entre 1 y ya se transformó a fracción. Entonces, voy a multiplicar por menos un tercio cada uno de ellos. De forma lineal, primero se comienza con el signo menos por este más, me da menos. 1 por 1, 1. Ahora voy con los denominadores. 3 por 1, 3. Y me quedó en fracción. Para el segundo, ¿sí? Comienzo, se multiplican los signos. Menos por menos me va a dar más. Y ya no es necesario que se lo ponga. 1 por 3 me da 3. Sobre 3 por 1, 3. Y 3 entre 3 es 1. Por eso aquí ya no aparece como fracción, no aparece como 3 sobre 3, porque ya sabemos que 3 sobre 3 es 1. Para el siguiente, igual, menos por más, menos 1 por 4, 4. 3 por 1, 3. El último de esta fila sería menos por más, menos 1 por 2, 2. 3 por 1, 3. Y así con cada uno de los elementos. En las matrices siempre es importante ver el signo, ¿sí? Si omito un signo, todo lo demás puede salir incorrecto o va a salir incorrecto nada más por un cambio de signo. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, profe. Ninguna.
Por ahí, Giovanni. Este menos 5 tercios, ¿en qué posición está? Este que está aquí. Maestra. Gracias, Giovanni. Este menos 5 tercios, ¿en qué posición está? Está en la columna 3, ¿no? ¿Y la fila? Quizás aquí no En se la alcanzan a fila ver. 3 también. En la fila 3 es este que está aquí. Este 5 que está aquí lo multipliqué por el menos 1 tercio. Entonces, nada más aquí no se alcanzan a ver bien las posiciones, pero son estas mismas que están aquí. 5 por menos 1 tercio dio menos 5 tercios. Entonces, está en la posición, primero se dice la fila. Entonces, sería en la fila 3, 3. Como se llama A, diría en la posición A3, 3. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Ok, gracias. Entonces, esta nueva matriz que está acá sería el menos 1 tercio de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que esta matriz se redujo 1 tercio y aparte cambió de signo? ¿Sí? Si quiero un menos, un más, aquí pasó a ser un menos. Si este era un menos, aquí pasó a ser un más. Entonces, esa es la multiplicación por un escalar. La resta de matrices es igual que la suma, excepto porque en vez de aparecer un menos, aparece un, por aparecer un signo más, aparece un signo menos. Entonces se lee igual, así es como decir A más menos B. Tienen que ser del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces aquí puedo ver que son del mismo tamaño, hago la misma operación y digo 1, ¿sí? La nueva posición esta, la 1, 1 sería 1 menos, este signo que tengo aquí, menos 3, que es este. Entonces sería menos por menos sería más. 3 más 1 sería 4. También es lo mismo como decir A más menos B. Es exactamente lo mismo. Y ya lo habíamos visto por ahí en la en la resta, perdón. ¿Hay aquí alguna duda? Es exactamente lo mismo que la suma. Nada más se va cambiando el signo. Sí, en vez de ser aquí menos, aquí va a ser, perdón, en vez de ser más, como lo tenía en la suma, aquí va a ser menos.